Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, la entrevista, un momento pues para conversar con los actores importantes de la ruralidad. Y bueno, quiero comentarles que el día de hoy tenemos a una persona espectacular aquí acompañándonos en Canal 6 y quiero dar la bienvenida al profesor José Solórzano Freire, quien es escritor y bueno, vamos a analizar la vida de un escritor. Así hemos preparado un poquito pues para darle la bienvenida a este grato personaje que es en este caso del Cantón Cayambe y pues también de la serranía ecuatoriana. Vamos a hablar un poquito antes de ir abordando, pues él es oriundo del Cantón Guano de Chimborazo, su vida profesional como docente la realizó en el Cantón Cayambe, se desempeñó como presidente y luego como gerente de la cooperativa 23 de Julio y adicional de otras, ¿no? Bueno, también realizó investigación sobre el origen del bizcocho, es copropietario de Cafuné y capacitador certificado de economía popular y solidaria. Nosotros estamos bien afortunados de tenerle pues aquí. Y entre las obras que él ha realizado hasta el momento, pues tenemos Luis Cantamor, vida y obra de Luis Guzmán, El viaje, El cerro encantado, El arcoíris de la noche, El tango, La heroína olvidada, Nuestra gente y El bizcocho. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estas obras que él ha realizado y también a conocer justamente de este grato personaje que tenemos pues aquí en Canal 6. Bueno, le damos la bienvenida, muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por asistir con nosotros. Primeramente, por agradecer a usted, Andreita, y al canal, a este medio de comunicación, por esta oportunidad de ponerme en contacto con la ciudadanía. Es un honor para mí conversar con ustedes y que me hayan permitido contar algo de mi vida que ojalá pues eso pueda tener un significado para la audiencia. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a conocer. Quiero comentarles por favor que nosotros nos encontramos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook y también en nuestra red social de Instagram, así que pues ustedes pueden compartir también esta información por estos dos medios, ¿no? De la tecnología actual de nuestras TICs. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que se vayan enganchando de a poco a nosotros, pues, y recordarles por favor antes de comenzar esta entrevista. Sabemos que estamos en unos meses que son bastante calurosos y por favor prevenir, tratemos de no quemar la basura y de provocar incendios, por favor, porque juntos somos más contra el fuego, lo dice el cuerpo de bomberos. Llamar al 911 si usted ve a alguien con una actitud sospechosa. Así que pues bueno, luego de estas recomendaciones nosotros arrancamos con esa entrevista. Primero me gustaría saber, profesor, cómo fueron sus inicios en la escritura. Cuéntenos, por favor. A ver, como usted ya lo explicó, yo soy oriundo del Cantón Guano, de la provincia de Chimborazo, y tan pronto me gradué con el título bajo el brazo, vine a trabajar en Cayambe. En Cayambe laboré alrededor de 35 años en la docencia y también en la cooperativa 23 de Julio, y mi vida entera la he hecho en Cayambe, me siento cayambeño, ¿no? A pesar de no haber nacido en esa linda tierra. Pero mi familia, mi esposa, mis hijos son de Cayambe, de tal manera que nos une fuertes lazos con el cantón. Esto de la escritura que está vinculado a la lectura, las dos son una sola cosa. Tal vez yo heredé de mis padres. Mi padre tenía por costumbre, él trabajaba en las alfombras, era un artesano de las alfombras. Entonces tenía por costumbre, mientras él trabajaba en el telar, hacernos leer al lado de él un libro, una revista, un periódico que él había encontrado, que tenía algún interés de saber de algún tema, nos hacía leer a los hijos, estábamos parados junto a él. Entonces de a poco fui entendiendo el valor de la lectura. De igual manera, pues mi madre murió de 94 años, y ella leyó, tomó café y leyó toda la vida. De tal manera que creo haber heredado la afición por la lectura y como digo, con la escritura son una sola cosa, de tal manera que yo creo que escribí desde mi temprana juventud, solo que publiqué mi primer libro ya entrado en años, diría, ¿no? Yo publiqué hace unos 14 años mi primer libro,
de tal manera que en eso, por varias razones, tardé en publicar mis libros, pero yo venía escribiendo desde tiempo atrás. Ha sido algo que me agrada. Yo estoy firmemente convencido como maestro y como un lector, como un ciudadano, de que la lectura es la mejor estrategia para el desarrollo científico de la sociedad, del país en general. Genera el desarrollo crítico y todavía el pensamiento crítico, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber, bueno, usted nos comenta, ¿no? Su primera obra fue hace 14 años, que digamos vio la luz del mundo. ¿Cómo fue que se inspiró para escribir esta obra? Yo fui primero presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio y luego fui gerente. En mi administración, hago un paréntesis, se estableció aquí en Guayabamba la agencia de la Cooperativa 23 de Julio, si mal no recuerdo, creo que fue en el año 1999. Viví el feriado bancario, una etapa traumática. Usted es muy joven, no debe recordar, pero sí conocer lo que significó para el país, para las familias ecuatorianas, la quiebra de más de 24 bancos y entidades financieras. La gente perdió sus ahorros, su capital. Eso obligó a que muchísima gente viaje al exterior, se haya producido una diáspora en el país. La gente fue principalmente a España, a Italia, a los Estados Unidos. Se produjo un éxodo terrible en el país. Y yo viví aquello siendo gerente de la Cooperativa 23 de Julio, que como institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos, estuvimos obligados también a retener los ahorros de la gente. Y entonces pude ver, no me contaron, yo pude ver en persona toda esa tragedia de que la gente haya tenido un capital en sucres y que después se les lance unos pocos dólares nada más. Fue muy doloroso. Yo hasta ahí llegué, renuncié por la situación grave de mi salud, pero cuando vi eso, me dije, yo un día tengo que escribir algo relacionado a la quiebra del sistema financiero, como también al éxodo de los ecuatorianos, a la migración. Y entonces, una vez retirado, con mi esposa fuimos a Sangolquí e iniciamos una pequeña empresa de helados y bizcochos de cayambe. Era una manera de recuperar mi salud y fue cuando entonces escribí este primer libro, El viaje, que es la historia de dos chicas que viajaron, la una a España, la otra a Italia. Cuentan sus vivencias. Yo puse solamente el adorno literario, pero el fondo, el tema, la trama en sí fue lo que me contaron estas dos personas. O sea, está basado en hechos de la vida. Sí, son personas de carne y hueso, como digo en el libro. Pues fue una manera de sacar de mi interior todo ese drama, ese trauma social que yo vi como administrador de la cooperativa, que no podía hacer nada. Yo no podía devolver el dinero porque era una disposición del Estado de que se incaute prácticamente los ahorros de nuestros socios. Perfecto. Bueno, sabemos, como usted dice, fui muy pequeña cuando pasamos lamentablemente este suceso en nuestro país que literalmente nos dejó como quebrados, fragmentados. Fue un Ecuador totalmente diferente a raíz de esta crisis que lo tuvimos. Y como usted lo ha dicho, incluso hubieron muchas personas que murieron, sí, pues por el sufrimiento de los ahorros, y sabemos que incluso tenía muchísimo dinero. Me comentaba, mi abuelita también me comentaba mucho sobre eso, que tenían muchísimo dinero en el banco y luego recibieron como $20, $40, porque la conversión lastimosamente hizo que nuestro papel, digamos, nuestra moneda no tuviera ningún valor, y eso fue algo muy grave para todos. ¿Quién tuvo ahorrado 1 millón de sucres recibió $40?
personas, maestros jubilados, por ejemplo, compañeros míos que recibían una jubilación de 600,000, recibían menos de $30 que no les permitía ni siquiera pagar la luz, el agua y el teléfono. Así de grave la situación. Pero bueno, ese fue el motivo por el cual yo escribí mi primer libro, El viaje, que por demás está decir que muchas instituciones educativas, especialmente colegios, acogieron este libro como material de lectura. Por eso que se editó 4 veces. Se volvió a reimprimir el libro por la demanda que había desde los sectores estudiantiles principalmente. Me gustaría saber en este caso, bueno, estamos como que hablando un poco, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso creativo que usted tiene en este caso para escribir un libro? ¿O cómo usted concibe dentro de usted la idea para el nuevo proyecto? Bueno, conversaré entonces lo último, ¿no? Yo acabo de publicar este libro, se llama Luis Cantamor, Vida y obra de Luis Guzmán. Hace 15 días se hizo la presentación de este libro en Cayambe. El señor Luis Guzmán es tal vez el referente mayor de la literatura de Cayambe. Un hombre que toda su vida está por cumplir 90 años y a propósito de eso y como parte del homenaje fue el lanzamiento de este libro. El señor Luis Guzmán toda su vida ha escrito, ha creado, ha hecho una vasta creación literaria y con su débil economía ha hecho lo que pudo, publicar folletos, pequeños libros para dar a conocer a la ciudadanía distintos aspectos, especialmente de la identidad cayambeña. En Cayambe habemos un grupo que nos damos en llamar los amigos del verso. Entonces dijimos, creo que Luis Guzmán a sus 90 años merece ser reconocido. No creemos en aquello de que hay que esperar que se muera la persona para reconocerle. Hay un meme que dice, las personas tienen muchas cosas buenas que decir de ti, pero están esperando que te mueras. Entonces nosotros pensamos que era más bien en vida que había que hacerle este homenaje al señor Luis Guzmán. Y yo me puse a la cabeza de esta empresa y entonces empecé a investigar y a recoger tal vez lo más notable de su amplia producción literaria y condensarlo en un libro. Bueno, este es un proceso que nace de una idea, de un propósito, luego hay que hacer un plan, hay que idearlo primeramente el libro. Ahora estoy trabajando en otro libro que ojalá haya tiempo para conversarle, pero yo ya tengo incluso señalados los capítulos del libro, la temática que va a tener, incluso el número de páginas asignadas para cada una de las temáticas, y entonces cuando yo tengo ideado todo aquello empiezo a trabajar. Y este es un momento muy, muy bonito, si se quiere, porque voy entrando y descubriendo una cantidad de cosas que yo mismo no sabía, ¿no? Y en el proceso es que se va conociendo, se va identificando y se va cualificando. De tal manera que cada libro que yo he producido corresponde a distintas etapas de mi vida, la docencia y luego otras funciones que he desempeñado, de tal manera que es un proceso que, como digo, viene de una idea, de un propósito, a veces colectivo o a veces solamente individual. Perfecto. Bueno, me gustaría saber, en este caso todos tenemos como alguien, ¿no?, que nos inspira, autores, pensadores. En este caso, usted, ¿cuál fue su autor o en este caso el pensador que le inspiró a usted a escribir? Cuando estudiante de bachillerato yo leí un libro que me ha marcado toda la vida, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, y no alcancé a terminar de leer mientras fui estudiante. Terminé de leer mucho después, pero ese libro fue que a mí me marcó una guía.
Pero, sin embargo, bueno, este libro es de John Steinbeck, ¿no? Él fue un estadounidense, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1955. Pero quizá el escritor que más me ha impactado y al que le leo y le releo y le escucho en audiolibros y le consulto y estoy una y otra vez es Juan Rulfo. Juan Rulfo. El más grande quizá escritor mexicano. Y debo tener en mis escritos mucha de la influencia, porque cuando yo gané el concurso nacional de literatura infantil en el año 2013 con esta obra que se llama Una heroína olvidada y que lo publicó en el año 2014 el Consejo Provincial de Pichincha. La persona que, digamos, con la que yo tuve contacto para la publicación del libro me dijo, pues aquí hay muchas cosas de Juan Rulfo. Puede ser, debe ser. Hablamos, yo recuerdo claro que en la universidad a nosotros nos hacían leer justamente, y recuerdo bien el término, es el realismo mágico que nos decían en la universidad, y hablábamos muchísimo, por ejemplo, de Juan Páramo, sí, y que Pedro Páramo. Ajá, Pedro Páramo, perdón. Y El llano en llamas. Y El llano en llamas, sí, cierto, es verdad, y son libros totalmente maravillosos. En este caso, digamos, ¿usted cómo concibe, digamos, a este escritor dentro de su obra? La virtud mayor del señor Juan Rulfo es de que él recoge las vivencias de su pueblo mexicano. Es un hombre que trata de desentrañar la vida cotidiana y habla el lenguaje del mexicano común y corriente. No es un erudito, su literatura no está para una élite. Leer a él es escuchar cómo habla el mexicano, ¿no? Con sus propias palabras, con su propia terminología, con sus propias intenciones. Y eso es lo valioso del señor Juan Rulfo. Por eso que ha sido pues tan reconocido a nivel internacional, y es algo que yo también en todos mis libros yo procuro utilizar un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, un lenguaje muy asequible al ciudadano común. Cualquier persona que lea mis obras no va a tener dificultad de entender lo que yo quiero decir, porque mi lenguaje es así, simple. Y quizá en eso me alineo con el señor Rulfo. Perfecto, y eso es algo muy importante, y es verdad, uno cuando leía justamente estas obras, recuerdo, la verdad es que uno se transporta, se puede como literalmente uno estar hablando las palabras en los diálogos que se tiene justamente en este libro. Me gustaría saber, en este caso, bueno, sabemos que usted usa un lenguaje, digamos, más simple para las personas. En este caso, quisiera saber, ¿cuáles de todas las obras que usted ha escrito, de estas 8 obras, cuál es la que más cree usted que le tiene más cariño o que representa como en sí, en este caso, las vivencias de los ecuatorianos de una forma, digámoslo, más normal, como que más irracional? A ver, Dianita, es una pregunta que siempre nos hacen a los escritores, ¿no? Es como preguntarle al papá cuál de tus guaguas es el que tienes, por el que tienes mayor preferencia, ¿no? Y es difícil decirlo ello. Sin embargo, yo sí tengo una respuesta a lo que usted me pregunta. Porque, como digo, cada libro se corresponde a distintas etapas de la vida, ¿no? Y cada libro tiene distintas motivaciones. Por ejemplo, estos, El arco iris de la noche y El Cerro Encantado, tenían el propósito de recoger los cuentos, leyendas y tradiciones del norte de la provincia de Pichincha, especialmente de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, para dárselo a los niños escolares, ¿no? Porque el cuento es lo que siempre ha atraído a los niños. A los niños se los encanta, se los enseña, se los guía contándoles un cuento, incluso se los hace dormir contando un cuento. El cuento ha sido un factor preponderante en la formación de los niños, y con estos 2 pequeños libros yo quise pues cumplir esa función. Sin embargo, el libro por el que yo tengo mayor
mayor aprecio, podría decir, es este librito, Tango. Tango, Confesiones de un perro. ¿Por qué? Porque es el perro de nuestra casa. El que sabe todo, el compañero fiel. Es el perro que primero fue de mis nietas, hoy vive con una de mis hijas. El perro vive hasta hoy, es un perro muy querido, muy mimado en la casa, y yo le tomé a este animalito, pues, que es, pues, de más está decir leal, es un gran amigo y compañero. Tomé a este perrito como el personaje de este relato. Entonces, eso tiene para mí un vínculo bastante cercano, porque, como digo, es un animal que ha vivido con nosotros, es nuestra mascota. Aquí está también el cariño de las nietas, el cariño de los hijos. Entonces, el tango, por esa razón, el tango tiene para mí un significado especial. Perfecto. Bueno, usted nos ha comentado que siempre uno aprecia, ¿no?, a sus hijos, digámoslo así, a través del tiempo, de cómo van saliendo. En este caso, ¿usted cómo definiría en este momento, luego de 14 años de haber publicado estos libros, esta obra maravillosa, pues cómo usted cataloga toda su trayectoria hasta aquí? En nuestro país, el trabajo editorial es bastante difícil, es duro, porque desgraciadamente hay que reconocer que el Ecuador, los ecuatorianos no somos dados a la lectura. No. Hay datos que revelan, estudios internacionales que miden, no sé cómo, el nivel de lectura de los países, y el Ecuador está con Haití casi dándose las manos en los últimos lugares. Países europeos, para no ir muy lejos, países de América como México, como Argentina, pues tienen un promedio per cápita de lectura mucho más alto. En cambio que en el Ecuador la lectura es una tarea, digamos, descuidada desde el sistema educativo primario, ¿no? Por eso que hoy tenemos graves problemas con nuestros estudiantes universitarios, que no leen y no comprenden lo que leen, y al no tener el hábito de la lectura no investigan. Entonces, hacer en este ambiente, hacer un trabajo editorial es bastante duro. No se vive de la producción de libros, no se vive. Aquí en el país es difícil, ¿no? Sí. Y es la tercera vez que escucho que un escritor me dice justamente lo que usted comenta en este momento. Claro, en muchas ocasiones hemos tenido que quitar un poco el pan de la mesa de nuestros hijos para impulsar un proyecto editorial. O en algunas veces mi esposa ha tenido que ha debido terminar pagando las deudas con la imprenta, en fin, bueno. Entonces, aquí en el Ecuador, como digo, no hay un hábito de la lectura, no. A pesar de eso, yo no me quejo, ¿no? Por ejemplo, este libro, Nuestra Gente, Relatos del Cayambe Antiguo, es la 4ª edición. Eso significa que 4 veces se ha editado el libro. ¿Y por qué se han editado 4 veces? Es porque ha habido demanda, es porque ha habido interés de compradores, ¿no? Y en cada tiraje hemos hecho 1000 libros, entonces son 4000 libros que hemos publicado. Y eso significa que la ciudadanía de Cayambe, porque es un libro relativo a Cayambe, le ha visto como algo especial, como algo meritorio, y ha comprado este producto editorial, el libro. Entonces, hay de todo, ¿no? Me ha dejado grandes satisfacciones. Y también de lo otro, pero de lo otro me olvido, me quedo con las satisfacciones.
Y creo que eso es lo más importante, sobre todo, ¿no? Cuando uno hace lo que realmente le gusta, siempre termina abrazando lo bueno y olvidando lo malo, como dicen. Bueno, me gustaría saber justamente, y abordando el tema, ya que usted es una persona muy reconocida en el Cantón Cayambe, justamente por recoger, ¿no?, las historias, las tradiciones y mucho esto. Me gustaría saber cómo nace la idea, en este caso, de investigar, digamos, sobre cosas importantes de Cayambe, como por ejemplo la historia, tenemos por aquí la historia del bizcocho también, y las leyendas, los cuentos. ¿Cómo nace este amor a escribir a Cayambe? Sobre los cuentos y leyendas, porque cuando especialmente trabajé en el sector rural, trabajé en la comunidad de Paquistancia, en la comunidad de La Chimba, en la comunidad de Moyurco, los niños sabían unas historias y contaban de distintas maneras, ¿no? Bueno, y por último, sin mucho orden, sin mucha lógica, contaban unas historias que eran atractivas, ¿no? Entonces yo fui aprendiendo esas historias e igual dije, un día voy a publicarlas. Y eso es lo que hice. En cuanto a este libro, por ejemplo, Relatos del Cayambe Antiguo, que es un enfoque que se hace del Cantón Cayambe durante el siglo XX, a mí me han atraído muchos temas. Cayambe, por ejemplo, las luchas campesinas, indígenas que se dieron en los inicios del siglo XX, la llegada del tren, cómo era el transporte en aquel tiempo, cómo era la vida social de Cayambe en aquel tiempo, hasta la muerte de Domingo Dominguín, que fue un torero español enterrado en Cayambe. Él pidió que le enterrara en Cayambe. Entonces he ido relatando, son 43 relatos, ¿no?, que los he ido pues actualizando, si se quiere, contando cómo era la vida de antes, los oficios anteriores, ¿no?, incluso sacando a relucir algunas cosas anecdóticas que ocurrían, como cuando la gente salía a comprar la leche a la madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana, la gente ya estaba haciendo cola para comprar la leche que llegaba a las 6 de la mañana, ¿no? Con sus baldes, con sus olletas. Entonces todo eso me ha parecido interesante, contar las vivencias del pasado, porque si ahora no los recuperamos de la memoria social, posiblemente las futuras generaciones ya no lo hagan y se morirá buena parte de la historia de los pueblos. Y eso creo que es algo muy importante, porque la verdad es que un pueblo que no conoce su historia, no sabe a dónde va ni de dónde viene, y eso es por ende creo que una tarea de todos, me parece a mí, el recordar nuestras historias. A veces pensamos que hablando justamente de la ruralidad, que hay lugares que no tienen ni tradición ni cultura, cuando en realidad se han ido perdiendo a través del tiempo. Por ejemplo, una crítica aquí en la parroquia de Guayabamba, se desconoce muy poco de la historia, pero sin embargo, cuando hemos conocido de que incluso hay un cantante que, bueno, incluso ha escrito muchos poemas y muchas canciones alrededor de cómo era la historia aquí antes en Guayabamba, de cómo eran los barrios, entonces la gente se queda perpleja porque no conoce justamente sobre estos temas, ya que no se dan a difundir. No, pues sobre Guayabamba hay cosas muy interesantes que deberían recuperarse, que se debe contar. Pues Guayabamba tiempo atrás fue una laguna, ¿no? Fue una laguna con bastante mosquito. La gente esas son las primeras crónicas de los españoles cuando llegaron acá en los primeros años de conquista, que no querían pasar por Guayabamba porque enfermaban de la fiebre amarilla que llamaban, o el paludismo, y era por el mosquito, pues que había mucho aquí, puesto que era una zona húmeda. No, y prefirieron el otro camino que sale por la mitad del mundo, por Malchinguí, por Mojanda hacia Otavalo. Pero ahí hay cosas muy interesantes que se cuentan de aquí de Guayabamba, ¿no?
Perfecto. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, luego vamos a seguir compartiendo un poco más con el profesor José Solórzano y acerca de los libros también, y a ver también una perspectiva suya acerca de cómo se ve en la actualidad la lectura, aunque ya nos ha dicho también su perspectiva. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos, mis queridos amigos. Llegamos a ustedes por la señal de EFINET TV, internet y televisión por fibra óptica. Estamos ubicados en Guayabamba, Barrio La Concepción, Avenida Simón Bolívar. En la Casa de la Economía tenemos todo lo que necesitas al por mayor y menor, siempre al mejor precio. Estamos ubicados en Guayabamba, Parque Central frente a la iglesia y atrás de la Escuela Pasteur. Clínica de Especialidades Odontológicas Santillán. Ofrece servicios de ortodoncia, estética dental, prótesis y más servicios dentales. Encuéntranos en El Quinche, calle Quito y Tulcán esquina. Desde el año 2000, Cárnicos J&K se ha dedicado a ofrecer productos cárnicos de la más alta calidad. Especialistas en pollos procesados a mano con estrictas normas de seguridad y control de calidad bajo frío constante. Todo lo necesario para tus parrilladas perfectas, adobos, especias, carbón y más. Cárnicos J&K es tu aliado en cada detalle. Ofrecemos una amplia gama de productos, desde pollos frescos hasta carne de res, cerdo, mariscos y derivados lácteos. Cárnicos J&K, calidad y frescura desde el origen. Visítanos hoy mismo en nuestros 2 locales, ubicados en el barrio Santa Ana, diagonal a Casa Somos, y en el barrio Pichincha, frente al mercado. Con venta al por mayor y menor, apoyamos a pequeños negocios para que crezcan junto a nosotros. Hola a todos, soy Vanessa. Y yo soy Cris, estamos en el Instituto Tecnológico Universitario ISMA. Y tenemos una noticia increíble que compartir con usted. Todas nuestras carreras están disponibles a tan solo 650. Sí, escuchaste muy bien. Todas nuestras carreras, 650. Pero eso no es todo. Tenemos más promociones que estaremos anunciando en nuestros próximos videos. Así que asegúrate de seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad de recibir una gran educación a tan solo un precio accesible. Te esperamos en ISMAC, donde ser camaleón es fascinante. Y recuerda que en ISMAC primero buenos y luego grandes. ¡Adiós! Muchísimas gracias a mis queridos amigos que se encuentran enganchados con nosotros a través de esta transmisión en vivo de EFINET TV, también transmitida, pues como lo decimos, por nuestras redes sociales, como en Facebook y también en Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes están conectados con nosotros para conocer muy importante sobre la literatura con el profesor José Solórzano Freire, quien nos está dando una perspectiva importante justamente de nuestra literatura ecuatoriana. Y bueno, pues yo quiero agradecer en este caso también a nuestros queridos amigos que nos dejan sus reacciones, a Carmen Buri y a Fersol Solórzano. Solórzano, ajá. Ah, ya, muy bien. Ella también está aquí al pendiente, pues, de la entrevista. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Y también, si es que usted tiene alguna preguntita, también puede dejarla en la cajita de descripciones que estamos en Facebook y también en Instagram, como lo comento. Bueno, sigamos conversando, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito acerca de que usted ha escrito mucho sobre Cayambe, ¿no? Pero hay un tema y un libro muy importante, justamente, que lo decíamos, que es El Bizcocho. Y es justamente este de aquí, y pues es el patrimonio de la identidad intercultural de Cayambe. Y es que claro, pues justamente cuando uno va a Cayambe, lo primero que dice es tiene que ir a probar el bizcocho, y lo vemos en pantalla justamente el libro. Muchísimas gracias a mi estimado Rodrigo que nos ayuda con esto. Y pues bueno, cuéntenos en este caso de qué trata la obra, por favor, y cómo fue que usted realizó esta investigación para justamente este proyecto. Bien, como usted ya lo dijo, Cayambe tiene muchos patrimonios, se le conoce por muchas causas, y tal vez la más clara es el bizcocho. El bizcocho de Cayambe se lo conoce a nivel nacional e internacional. Es parte de la identidad del cantón, ¿no? Por eso que a nosotros, a los cayambeños, nos dicen bizcocheros, y no es ningún insulto, nada, solamente nos están vinculando con algo que es muy propio de nuestro cantón, el bizcocho. ¿Desde dónde, desde cuándo se produce bizcocho en el cantón? ¿Quiénes? ¿Cómo? Eran preguntas que siempre me han atraído. Yo además le cuento, yo soy miembro de la Casa de la Cultura,
Y cuando fundamos la extensión de la Casa de la Cultura en Cayambe, uno de nuestros primeros propósitos era primeramente investigar, ¿no? Investigar el origen de este elemento de la identidad cantonal, vinculado a la gastronomía, el bizcocho. Entonces se me quedó esa tarea, averigüé, investigué a quien pude y me encontré con un hecho que, bueno, sí es conocido, pero no muy bien tratado, y es el que allá en Cayambe cada quien se cree el inventor del bizcocho. ¿Sí? Y eso pasa en la Tacunga con las ayuyas, por ejemplo. No, mi abuelita es la que inventó las ayuyas, ¿no? Y el otro de Mayaya, no, perdón, acá se inventaron las ayuyas. Aquí son las originales, sí. ¿no? Entonces, es entendible aquello. Y en Cayambe ocurre también que hay muchas personas que tienen versiones respecto al origen del bizcocho que son diferentes de los otros y que lo hacen por intereses familiares, en fin. Bueno, entonces que mi abuelita una vez se ha quedado dormida, no le han indicado que ya metieron al horno los bizcochos, ella se ha despertado, ha vuelto a meter y se inventaron el bizcocho. Entonces, el investigador tiene que ser imparcial, debe seguir un método, debe contrastar la información, debe verificar la información, capaz de poder llegar a lo más cercano posible a los hechos verídicos. Entonces esto es lo que hice y fui conociendo que desde el siglo XIX en Cayambe ya se producía el bizcocho. Tal es así que cuando en el año de 1906, iniciado recién el siglo XX, Eloy Alfaro llega a Cayambe y le reciben con bizcochos. O sea, y hace muchísimo tiempo ya. Y en el año de 1928, cuando llega el tren a Cayambe, la gente salía a vender bizcochos. Entonces, no es que mi abuelita se inventó, eso viene de mucho tiempo atrás. Y según verificaciones, es de que quienes trajeron la técnica de elaborar el bizcocho fueron los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que, por cierto, tenían grandes haciendas en la zona. La Merced y Pesillo era de los curas mercedarios, acá en Cangagua los curas jesuitas, los dominicos en la zona de Ayora, en fin. Entonces, ellos además eran buenos cocineros, ¿no? Ellos trajeron acá esta técnica de la elaboración del bizcocho en el horno de leña. Eso se fue reproduciendo, se mantuvo en el tiempo, personas que les sirvieron a las comunidades eclesiásticas y aprendieron a hacer el bizcocho, al extremo de que hoy existen más de 100, creo, microempresas que producen el bizcocho, incluido yo. Así es, ¿no? Y justamente es otra de las facetas también de las que vamos a conversar. Incluido yo, porque además de escribir, además de haber ejercido la administración de instituciones financieras, de haber sido un profesor de largos años, también me he dedicado a la empresa, que no es muy grande, por cierto. Con mi esposa hemos tenido heladerías, ¿no? Heladerías y hemos producido el bizcocho. Mi hijo sigue esa herencia, tiene aquí en Guayabamba, tiene una heladería y también él produce bizcocho, que aprendió de nosotros y nosotros aprendimos de otras personas y etcétera. Perfecto. Y bueno, pues en este caso usted, ¿cómo conjuga, no? En este caso, pues escribir, moldear, digamos, la palabra, traducirla y traerla a nosotros, ¿no? Elaborado justamente en estas preciosas obras. Y pues bueno, en este caso, moldear ahora la masa para realizar el bizcocho. Yo quisiera preguntarle algo muy importante, ya que usted hizo la investigación, lo tenemos aquí y aparte de eso, pues también elabora el bizcocho. ¿Cuál es el secreto de un buen bizcocho? ¿Y qué le diferencia el bizcocho de otro, por ejemplo, de las ayuyas? A ver, en Cayambe hay diferentes tipos de bizcocho.
Por ejemplo, si ustedes van a la puerta del cementerio, ahí están los bizcochos del cura, que así claro, se conoce, los ¿no? bizcochos del padre. Del padre Rafael Méndez, pues somos amigos con el padre Rafael. Él tiene su propia técnicas y tiene sus, diríamos, su manera de producir el bizcocho. Y es una de las pocas personas que lo hacen en horno de leña. Y tal vez esa sea la razón por la que él tiene una gran presencia, una gran acogida. Es uno de los que tal vez es el mayor productor de bizcocho en el cantón, y debe ser una de las razones por las que es de los pocos que mantienen el horno de leña. Y el horno de leña le da al bizcocho un sabor algo diferente, eso es cierto. Yo tuve un horno de leña que por algunas razones, cuando estuve en la vía Altingo, en el Valle de los Chillos, ahí trabajábamos en horno de leña, y esa es una técnica un tanto diferente, pero ahí las normas municipales son otras y me obligaron a cerrar el horno de leña. De tal manera que puedo decir que cada quien tiene su propia receta, que no varía mucho, pero sí en la forma de hacer. Cada quien ha descubierto, si se quiere, la mejor manera suya de hacer el bizcocho. Pero lo que sí le puedo decir es que un buen producto también depende de la calidad de los materiales, ¿no? Hay distintos tipos de mantecas, ¿no? Hay personas como yo y como mi hijo que utilizamos también mantequilla de leche. Entonces, si le agregamos a la manteca vegetal un poco de mantequilla pura de leche y mantequilla, por ejemplo, Miraflores, que es una mantequilla de calidad, le estamos dando también calidad al producto. Entonces, todo depende del material con el que se trabaje. Hay otros ingredientes como es la temperatura. Es diferente hacer aquí en Guayabamba, que tiene una temperatura más templadita, que hacerlo en Cayambe, que como todos saben es frío. De tal manera que entran en juego muchas cosas, y por último es la mano de quien lo hace. Una persona equilibrada, una persona que tenga un buen carácter, una persona que esté positivamente actuando, va a hacer un mejor producto. Aunque no se quiera a veces aceptar aquello, pero de la energía que el cuerpo humano emana, también se impregnan los productos que nosotros hacemos. Entonces es bien cierto lo que dicen, ¿no? Porque bueno, nosotros hemos andado por muchas ferias, por muchos lugares. Por ejemplo, últimamente estuvimos en la parroquia de Azcasubi, ¿no? Una de las parroquias también del Cantón Cayambe, y había el cuy. Pero el cuy también, por ejemplo, hay una particularidad ahí. Cuando usted no lo sabe preparar, no sabe bien, y tiene un tufito que si es que en realidad usted no lo hace bien, no lo adoba bien, pues no va a salir bien, ¿no? En este caso yo le había preguntado justamente a esta emprendedora, y ella me había comentado que tiene ya añísimos realizando justamente la elaboración en este caso, pero ella tenía sus propias, digamos, corrales, tenía ahí sus propios cuyes. La alimentación del animal, y la forma de pelarlo. Y le voy a hacer acuerdo de una situación que a lo mejor sea común a muchos. Nuestras abuelas, cuando estábamos mal carácter en la cocina, cogían la mamá cuchara y nos decía: ve, quitaraste de aquí, más bien anda saliendo de aquí, no, para que dejarásme cocinar a mí, porque estaba diciendo, en otras palabras, que una persona que no está emocionalmente equilibrada no va a producir una buena sopa, no va a hacer bien el arroz. Eso no es una invención, es una realidad, y la sabiduría de nuestras abuelas, eso les llevaba a tener muy claro que quitarás, si estás mal genio, más bien irás saliendo.
Así era. Así es, Sí, y sí. sabe que justamente usted me hace acuerdo de algo que, bueno, mi familia proviene de Loja, y pues ahí es el típico, el repe lojano. Claro. Y claro, pues de ahí hay que menearlo con la cuchara de palo. Y mi abuelita, claro, es precisamente eso, decía, si estás de mal humor, no metas la cuchara, porque si no eso se daña, se espuma y se acabó el repe, no sabía decir. Lo mismo es con la melcocha en baños. Batir la melcocha es una técnica, y una persona, me han dicho ellos, yo eso lo he visto, pero sí me han contado aquellas personas que una persona que está emocionalmente dispersa, desactivada, se le chorrea la melcocha y se le cae, en fin. Entonces todo eso entra en juego al momento de hacer un buen helado como el que hace mi hijo aquí en Cafuné, y un buen bizcocho. Sí, y tuvimos el honor de tenerlo también aquí en Canal 6, y también probamos el café. Ah, sí. Delicioso, Sí, sí, realmente sí. delicioso, Sí. el aroma penetraba, salía de aquí del set de televisión y llegaba justamente allá hasta la entrada. Entonces es un producto totalmente recomendado. Bueno, pues y yo quisiera saber, aparte de eso, pues usted nos ha comentado que en el 2013, volviendo nuevamente a lo nuestro un poquito acá, usted ganó un premio. Cuéntenos por favor en este caso qué fue, cómo llegó ahí y cómo se sintió en ese momento. Bueno, el gobierno de la provincia de Pichincha, lástima que ha dejado de convocar, mantuvo durante un buen tiempo este concurso de literatura infantil Alicia Yanes Cosío, es decir, en homenaje, en nombre de una gran escritora ecuatoriana, Alicia Yanes Cosío. Yo me inscribí por una publicación pública que realizaron, digamos una invitación pública que realizó el Consejo Provincial. Me inscribí y como yo tenía en la mente esa historia que me contó mi finada suegra, ella es de Olmedo, cerca de Pesillo, ella sabía de una historia que no era muy conocida. Como repito, en Cayambe se ha hablado de Dolores Cacuango, de Tránsito Maguaña, como las dos personas, tal vez las únicas, que encabezaron, lideraron estas luchas, pero es que indagando, averiguando, hubo muchas más personas, hombres y mujeres que participaron en estas acciones reivindicativas, y mi suegra se llamó Esther Valladares, ella me contaba, y yo siempre he sido atento a estas historias antiguas, me han gustado, entonces lo grabé y lo tuve en cuenta. Y cuando se hizo esta convocatoria, yo escribí la historia apropiada para los escolares, para los niños, y lo envié. Después de un tiempo recibí en mi correo electrónico una notificación de que yo había sido escogido como el ganador de este concurso, y que me acercara a presentar algunos requisitos, primero para recibir un premio y luego para que se haga la publicación de este pequeño libro, ¿no? Que es a manera de un cuento, pero que está relatando lo que ocurrió en La Chimba en aquel entonces. Hay nuevos nombres que pueden ser considerados también líderes y lideresas de la zona. Y claro, yo me sentí muy agradecido, pues ganar un premio entre no sé cuántos cientos de participantes, pues es una satisfacción, ¿no? Yo íntimamente me sentí grande y fui allá, me presenté, me dijeron, sí, lo que pasa que aunque la temática no es muy infantil que se diga, ¿no? Porque se habla de una lucha campesina, pero el jurado calificador, que después supe quiénes habían sido miembros del jurado, el jurado calificador considera que, bueno, la manera como usted relata esta parte histórica del Cantón Cayambe
pues le hace acreedor al premio mayor de este concurso. Y eso me dejó, pues, como digo, una satisfacción. Yo en este año estoy participando en 2 concursos internacionales. El resultado se verá a fin de este año. No sé qué pase, pero al menos yo me he considerado habilitado, me he considerado en capacidad de poder también participar en concursos internacionales de literatura. Excelente, le deseamos todos los éxitos del mundo. Y bueno, yo me gustaría, para ir acortando la entrevista, nos hemos alargado un poquito, pero realmente es maravilloso ir conociendo sobre todo una persona que ha investigado y sabe sobre lo nuestro, que es muy importante, como digo, a veces uno lo olvida. Pero bueno, yo quisiera saber en este caso, ¿cuál es la diferencia para escribir para niños que para adultos? Porque no, como usted ha dicho, es un tema bastante fuerte, que incluso que para un adulto a veces es difícil de procesar. Ahora para un niño, ¿cómo escribir esta historia? Bueno, hablemos de que hay un público infantil, un público de jóvenes, hay un público de adultos y tal vez haya un público de personas de tercera edad. Esta diferenciación es por su conocimiento, por su experiencia y por sus intereses, ¿no? Los intereses propios de la edad de un niño difieren de los intereses que puede tener un estudiante universitario. Claro. El conocimiento de una persona de 50 años difiere del conocimiento de un niño de 10 años. Sus experiencias son marcadamente diferentes. De tal manera que hay que conocer muy bien, voy a escribir esta obra. Y lo primero que me imagino es, ¿para quién va dirigida esta obra? ¿Sí? ¿Para quién? Y eso ocurre en la literatura y ocurre en las vestimentas, y etcétera. ¿No? La vestimenta para la gente de la costa es otra, ¿no? Para la gente de la sierra es diferente. Entonces, primero debo tener claro a qué público me voy a dirigir. Y entonces identifico, reconozco una necesidad, una prioridad, un interés de ese público y sobre eso entonces hago girar el tema que estoy tratando. Entonces no debo utilizar, si es para los niños, un lenguaje muy rebuscado, porque el niño no... Cuando ve ese lenguaje rebuscado lo deja a un lado, lo bota y ya. Más bien hay que darle un lenguaje más atractivo que le penetre a él, le atraiga y que pueda terminar de leer, ¿no? Le voy a contar una experiencia sobre tango. Yo estuve temporalmente trabajando en un sitio en Quito, era un centro académico y estaban unas personas recibiendo clase y una señora le dejó a su niñita afuera, no podía entrar. Entonces le dije, puedes leer hasta que salga tu mami, ¿no? Puedes leer el libro. Dijo, gracias. Entonces leyó y cuando se acabó la clase, sale la mamá, le encuentra a la niña en un mar de llanto, ¿no? Ni yo me había dado cuenta que la niña estuvo llorando, porque también estuve entretenido en otras cosas. Sale la mamá y claro, se sorprende, se asusta, y lo primero que dijo, ¿qué le hicieron a mi hija? ¿No? ¿Qué le hicieron? Y la niña le abrazó y la mamá estaba muy preocupada de saber qué es lo que... Yo también digo, ¿y qué es lo que pasó? ¿Por qué llora la niña? Entonces la niña le dice, mami, lo que pasa es que leí esta obra. Y ya se encontró con sus dueños. Entonces a la niña le llegó tanto la historia de este perrito que después de tantos años vuelve a encontrarse con sus dueños originales y eso le conmovió. Entonces... hay que tratar a este público de darle algo que sea de su interés. Entonces, los relatos del Cayambe antiguo está dirigido para gente adulta. Su lenguaje, su temática incluso es otro.
Esa es la diferencia que uno tiene que establecer al momento de hacer el curso de un libro. Perfecto, y bueno, yo creo que justamente hacia ahí va mi pregunta, es como, ¿qué consejos usted le daría a una persona que está estrenándose como escritor, que tiene en su mente o en su corazón escribir, pero no sabe cómo abordarlo? ¿Qué consejo usted le daría a aquella persona? Bueno, en primer lugar, que no abandone el proyecto, ¿no? Y que no lo publique tan rápido, porque una obra literaria tiene que ser revisada, tiene que ser corregida, hay que darse la pausa. A veces, no porque más rápido se publique o no porque mayor número de libros se edite es mejor. Topando lo de Juan Rulfo, escribió 2 libros en su vida, ¿no? Pequeñitos, y eso fue suficiente para que sea reconocido a nivel internacional. Entonces, la persona que está escribiendo debe leer también para encontrar cómo ir aportando, cómo ir abonando, no copiando digo, ¿no? Sino ir descubriendo otras facetas que podrían valer para dar fortaleza a la producción de ese libro. Leer, escribir y leer, escribir y leer. Esas son, digamos, dos acciones que deben ir en paralelo. Así es. Y como digo, no tener premura en publicar. Tiene que sentarse, revisar, corregir una y otra vez hasta estar totalmente seguro de que este es el producto que yo quiero poner en conocimiento público. ¿Cómo usted ve aquí, justamente volviendo hace un momento lo que conversábamos, ¿no? Que lamentablemente en Ecuador tenemos un bajo nivel de lectura? ¿Cómo usted ve la literatura justamente ahora en la época de la digitalización? Y bueno, ahora vemos que todo es por video, todos son proyectos más audiovisuales más que de lectura. Sí. Yo escuché una conferencia recién de un gran maestro que decía que hay que tener en cuenta, recomendando a los maestros, ¿no? Y yo, aunque ya no ejerzo, ya soy un profesor jubilado, pero siempre estoy atento a escuchar a estas personalidades. Decía, a ver, maestros, tomen en cuenta que una cosa es enseñar a leer, ¿no? Y otra cosa es aprender leyendo. Y daba sus razones. Los estudios demuestran de que el niño tiene mucha afición por la lectura hasta aproximadamente los 8 años. Y ahí se produce una fractura. Esa fractura que no está solventada, no está remediada, no está atendida por el sistema educativo, porque consideramos que como ya el niño aprendió a leer y escribir, entonces ya se acabó el proceso. Damos por entendido de que ya sabe, pues, ya sabe. Pero los estudios van señalando de que el proceso de aprendizaje de la escritura y la lectura debe ir hasta el 10º año. Hasta el 10º año. De tal manera que hay que corregir en el sistema educativo este problema que se identifica como la fractura de la lectura. Y esto ha hecho de que pues nuestros niños y nuestros jóvenes cada vez lean menos, a veces les obligamos a leer libros que no son de su interés. Así es. No. Y eso creo que es uno de los problemas muy graves, porque yo recuerdo que a veces, bueno, en la escuela nos obligaban a leer, claro que sí. Entonces era como que para finalizar el año en el área del lenguaje nos decían, tiene que haber leído tal libro y resumido. Yo me acuerdo que una vez no tuve la oportunidad de leer el libro porque me parecía muy difícil. A la final terminó leyéndolo mi mamá y le terminó haciendo la tarea a ella, porque claro, o sea, se imponía la lectura en vez de tener amor hacia la lectura. Así es. Sí, el gran Borges, este escritor argentino, decía, pues, ¿no? El acto de leer es parte de la felicidad de las personas y no se les puede obligar a nadie a que sean felices. Pero en cambio sí es responsabilidad nuestra, de los maestros, de los padres de familia, de quienes tenemos interés por estas actividades, de darles un material que sea atractivo, capaz de que el niño se sienta complacido a leer, y no como ustedes recomiendan. Yo también me acuerdo del colegio que me obligaron a leer La Celestina, por ejemplo. ¿Qué
tiene que ver la Celestina en las intenciones de un adolescente? Bueno, de tal manera que pienso que es necesario hacer un enfoque diferente. Y por otro lado, los gobiernos, todos los gobiernos, desde el central hasta los gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, creo que deben empeñarse y deben tener políticas públicas para promocionar la lectura, porque en eso radica el desarrollo social de los pueblos. Me parece importante justamente lo que dice, porque lamentablemente no existe eso aquí. Incluso yo recuerdo que vi recientemente un video en redes sociales que decía que, bueno, no recuerdo el país exactamente, pero que en aquel país, como estaban fomentando la lectura desde el gobierno, como usted lo había dicho, creo que es Alemania, si no me equivoco, pero bueno, resulta que la persona que iba leyendo en el bus un libro no pagaba el pasaje. Claro. Así sí, es. Sí, también leí aquello. La persona que indica un libro y que va leyendo el libro no paga pasaje. Los asientos en las estaciones, en los parques, en fin, simulan libros abiertos. Entonces se crea lo que se llama un entorno lector. Por donde quiera que voy, por donde quiera que va la gente, encuentra algo relacionado al libro. Y hay bibliotecas vivas en las calles, en fin. Entonces hay muchas cosas por hacer capaz de entusiasmar a la gente en el ámbito de la lectura. Pues la experiencia de Colombia, que viene desde el año 2012 más o menos, con el programa Colombia Lee, hay muchas cosas interesantes que deberíamos aprender. Lamentablemente aquí en el Ecuador estamos entretenidos en muchas otras cosas de poca significación, menos en el desarrollo del país. Y un aspecto básico del desarrollo del país es la capacidad lectora de la gente. Excelente, y muchas gracias. El análisis que usted nos hace ha sido realmente una entrevista muy confortante para mí. Bueno, nos hemos extendido un poquito, pero bueno, es importante hablar acerca también de estos puntos que son de real, como usted lo ha dicho, de real importancia, sobre todo para la cultura de nuestros pueblos, y en este caso de las parroquias rurales y de los lugares que a veces son olvidados, las historias que son olvidadas y que son necesarias que se las visibilice y se las retome para tener incluso una mayor dignificación de nuestra cultura, abrazar nuestra cultura y poder empoderarnos de ella, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, ¿algún mensaje final para todas las personas que nos están observando, por favor? Yo me he sentido muy complacido de este diálogo con usted. Quiero agradecerle a Rodrigo que está atrás de cámara, son los que poco salen al público, pero son los que nos permiten a nosotros estar conectados con el público. Muchísimas gracias. Y ahora hago público, pues yo le invito, tenemos una cafetería, una heladería aquí cerca, se llama Cafuné, en la entrada a San Lorenzo, aquí en Guayabamba, para poder conversar, pues tal vez no sea el motivo una entrevista, pues es un sitio donde queremos hacer amistad, queremos ponernos siempre al servicio de la ciudadanía, pues prueben nuestros bizcochos, prueben nuestros helados, prueben nuestro cafecito. Por favor, les esperamos, y a la ciudadanía pues que ha tenido el tiempo para escuchar esta entrevista, yo les quedo muy, muy reconocido. Gracias a ustedes. Perfecto, excelente, gracias, ha sido realmente también para nosotros satisfactorio nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros y en este caso pues darnos más conocimiento, porque eso es lo más importante, el conocimiento es poder, como dicen. Y bueno, pues esta fue la entrevista que hemos tenido con el profesor José Solórzano Freire. Pues bueno, mis queridos amigos, agradecerles a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Por favor, compartan esta publicación para que más personas se enteren, y pues importante, por favor, la recomendación que viene por parte de nuestros queridos amigos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Por favor, si ustedes ven a alguien con una actitud sospechosa, pues primero alertar, ¿no? Vecino, por favor, no haga eso. Pero si no hace caso, por favor, llamen al 911, porque juntos somos más contra el fuego. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Se viene Ecuador, Perú.
Así que vamos a alentar a la Tri para como dice el dicho, jugar como nunca y perder como siempre. Bueno, esperemos que Ener Valencia vamos a ganar y que Ener Valencia sí meta un gol hoy día. Bueno, mis queridos amigos, que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Llegamos a ustedes por la señal de Efinet TV, internet y televisión por fibra óptica. Estamos ubicados en Guayabamba, barrio La Concepción, avenida Simón Bolívar. En la Casa de la Economía tenemos todo lo que necesitas al por mayor y menor, siempre al mejor precio. Estamos ubicados en Guayabamba, Parque Central frente a la iglesia y atrás de la Escuela Pasteur. Clínica de Especialidades Odontológicas Santillán. Ofrece servicios de ortodoncia, estética dental, prótesis y más servicios dentales. Encuéntranos en El Quinche, calle Quito y Tulcán esquina. Desde el año 2000, Cárnicos J&K se ha dedicado a ofrecer productos cárnicos de la más alta calidad. Especialistas en pollos procesados a mano con estrictas normas de seguridad y control de calidad bajo frío constante. Todo lo necesario para tus parrilladas perfectas, adobos, especias, carbón y más. Cárnicos J&K es tu aliado en cada detalle. Ofrecemos una amplia gama de productos, desde pollos frescos hasta carne de res, cerdo, mariscos y derivados lácteos. Cárnicos J&K, calidad y frescura desde el origen. Visítanos hoy mismo en nuestros 2 locales, ubicados en el barrio Santa Ana, diagonal a Casa Somos, y en el barrio Pichincha, frente al mercado. Con venta al por mayor y menor, apoyamos a pequeños negocios para que crezcan junto a nosotros. Hola a todos, soy Vanessa. Y yo soy Cris, somos del Instituto Tecnológico Universitario ISMA. Y tenemos una noticia increíble que compartir con ustedes. Todas nuestras carreras están disponibles a tan solo 650. Sí, escuchaste muy bien. Todas nuestras carreras 650. Pero eso no es todo, tenemos más promociones que estaremos anunciando en nuestros próximos videos, así que asegúrate de seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad de recibir una gran educación a tan solo un precio accesible. Te esperamos en ISMAC, donde ser camaleón es fascinante. Y recuerda que en ISMAC primero bueno y luego grande. ¡Adiós!